quiere decir que yo les puedo ilustrar a ustedes, en primer lugar, sobre la expedición de Sebastián Gaboto, luego sobre las expediciones posteriores que vinieron, inclusive también sobre la importancia que tuvo Puerto Gaboto como un lugar, digamos, de atracción española hacia toda esta parte sur del continente americano. Y empezaremos por decir de que Gaboto, que era en ese tiempo piloto mayor de España, fue encomendado por el emperador Carlos I de Francia o Carlos V de Alemania a hacer un viaje muy especial, no precisamente a las Indias, sino el viaje iba dirigido a las Molucas, es decir, a buscar lugares bíblicos que hasta ese momento eran desconocidos. Inclusive actualmente todavía no se sabe a qué se referían las islas de Ofir y Tarsi de Salomón, citado en la Biblia, pero se sabía así positivamente de que para ir a esos lugares Sebastián Gaboto debía atravesar el canal descubierto por Magallanes. Entonces la expedición se organizó en España con ese propósito, y con ese propósito la expedición fue formada por distintas nacionalidades, porque en aquel tiempo todo lo que se refería a la conquista de las Indias estaba reservado solamente a los reinos de Castilla y de León. No podían intervenir otras nacionalidades. Sin embargo, Gaboto, como no tenía el propósito de venir a las Indias, hizo conscripción de marineros y de personas en distintos lugares, en distintos reinos de España, por ejemplo el reino de Aragón, donde estaba Cataluña, todas las islas, digamos, del Mediterráneo, Italia mismo, Génova, Venecia, de Alemania también, inclusive algún francés, algún inglés trajo. Y decir que fue una expedición, vamos a decir, multinacional, no era una expedición, digamos, exclusivamente española. Él vino con 4 embarcaciones. La Santa María de la Concepción, que era la nave capitana, comandada por Gaboto. Las otras 2 de gran porte, una se llamaba Santa María del Espinar y la otra Trinidad. Y la última era una pequeña carabela de 40 toneles o 40 toneladas, que esa era particular, esa era comandada por un capitán Miguel de Rifos. Bueno, tenían cédula real, o sea, estaban autorizados por la corona de España las tres embarcaciones de gran porte, pero la de Miguel de Rifos no tenía cédula real. Pero asimismo ellos llegaron, después de muchas penurias, llegaron hasta la costa del Brasil. Frente a la isla Santa Catalina tuvieron un desperfecto, un desastre, mejor dicho, porque se tumbó la nave capitana. Se refugiaron ellos en la costa continental, en un lugar llamado Los Patos, y bueno, en ese lugar trataron de construir una galeota, le pusieron el nombre de Santa Catalina a la galeota, y esa galeota fue la que se utilizó después para entrar en el río de la Plata, junto con las otras 3 naves que quedaban, la Santa María del Espinar, la Trinidad y la San Gabriel, y así se llamaba la carabela de Miguel de Rifo.
Al entrar en el Paraná de las Palmas, que se llama, la expedición se bifurcó. Una fue hacia el río Uruguay, porque permitía, digamos, el estacionamiento de naves de mayor porte, y allí fue la Santa María del Espinal y la Trinidad. Y Sebastián Gaboto vino hasta el Fuerte Santi Espíritu con la nave de Miguel de Rifo, la San Gabriel, Carabela, y la Santa Catalina, que era una galeota. Bueno, ahí fundaron el Fuerte Santi Espíritu el 9 de junio de 1527. Y Sebastián Gaboto no tenía idea de colonización. Él venía con un propósito. En primer lugar, descubrir esas famosas islas bíblicas de Ofir y Tarsi. Pero al escuchar él en Brasil, porque él hizo primeramente una escala en Pernambuco, y después al escuchar también ahí mismo, frente a la isla Santa Catalina, los relatos de unos náufragos de la expedición de Loaiza, que lo había seguido, digamos, a Magallanes, se enteró de que entrando por el Río de la Plata, vamos a decir, el río que había descubierto Solís, se llegaba a tres lugares muy codiciosos para él, o sea, a la Sierra de la Plata, al país del Rey Blanco y al lago donde se pone el sol. En la Sierra de la Plata, prácticamente, después sabemos que fue Potosí. Ellos creyeron primero que eran las sierras de Córdoba, de Calamuchita, pero sabemos que la Sierra de la Plata fue Potosí, que el país del Rey Blanco fue el Perú, ¿no?, que fue descubierto después por Pizarro. Quiere decir que Gaboto es anterior a Pizarro, ojo. Quiere decir que el territorio peruano pertenecía antes al ejido de lo que correspondía a Sebastián Gaboto. Y bueno, y el lago donde se pone el sol venía a ser el lago Titicaca, donde estaba donde había estado aquella famosa ciudad de Tiahuanaco, muy famosa por sus valores, digamos, astronómicos, una civilización coya bastante adelantada. Ellos traían su buena provisión, traían cebada, traían poroto, traían garbanzos, y traían trigo también, ¿no? Pero lógicamente no con un propósito colonizador, ¿no?, sino simplemente más vale alimentario de la población, ¿no? El trigo, por ejemplo, que se habla tanto de los 50 granos de trigo, fue una siembra experimental porque no había mucho. Había sí trigo para alimento de la tripulación, pero ese trigo la mayoría se perdió cuando se tumbó en Brasil la nave Capitana y quedaron restos. Las parcialidades que vos me preguntabas, en ese tiempo eran los timbúes, los caracaraes y los corondas, y los minuanes sobre la parte de Entre Ríos. Eran toda gente más o menos pacífica. Lo que era muy belicoso eran los guaraníes. Los guaraníes, había guaraní de las islas, que eran las que descendían del Paraguay, del río Paraguay, descendían en canoa y se establecían en Gaboto mismo, estaban establecidos en una parte donde se le conoce por el anegadizo. En los mapas del Instituto Geográfico Militar figura el anegadizo de Chiesa. Digamos, la revolución, vamos a decir, indígena, no fue una revolución de la gente de los timbúes, ni de los caracaraes, ni de los corondas, sino que la revolución fue
de los guaraníes o chandris, como le llamaban ellos, ¿no? La causa de la destrucción de fuertes es justamente la represalia que había tomado Gaboto contra los indios, porque en algún momento quizás se sobrepasaron un poquitito, porque le destruyeron viviendas, le quemaron viviendas, le robaron el mijo, que le llamaban, o sea, el maíz, también le decían mijo, ¿no? Le robaron para el alimento. Y aparte de eso, está la otra parte de Ruiz Díaz de Guzmán, ¿no? Que habla de Lucía Miranda. Lucía Miranda, bueno, Lucía Miranda, yo sigo insistiendo, y por ahí tengo mi libro, que estamos en la mitad del camino de la leyenda y la historia, más tirando para la historia que para la leyenda. Ruiz Díaz de Guzmán dice de que el fuerte se destruyó con el propósito de satisfacer, digamos, el enamoramiento que había tenido Mangoré y Sipo con esta bella andaluza, ¿no? Pero eso sí lo tenemos que tomar con un poquitito con pinza, porque la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que había otras causas más valederas que un simple asunto de amor de dos caciques, ¿no? y una española, ¿no? Posteriormente ya habían muchos establecimientos indígenas, ¿no? Por ejemplo, tener el asunto de los calchaquíes. Los calchaquíes tuvieron como 60 y pico de años en Gaboto. Tanto es así que el pueblo, en vez de llamarse, Santi Espíritu, en vez de llamarse Gaboto, en vez de llamarse Carcarañá o Carcarañal, o cualquiera de esos nombres que ha tenido, se llamaba Calchaquí. De la segunda fundación de Buenos Aires, cuando Juan de Garay la funda en 1580, se establece una corriente, digamos, entre Buenos Aires y Asunción. ¿Y cuál es el paso? El paso es por Puerto Gaboto. Y así siempre la posta del río Carcarañá fue famosa. Había dos postas, una en el pueblo, ¿no? Donde actualmente está Puerto Gaboto, y la otra a una legua del pueblo sobre el río Carcarañá, antes que el río Carcarañá dé la vuelta hacia el lado de la ribera de Timbúe, ¿no? En la provincia de Santa Fe había dos saladeros nada más. Uno era el de Puerto Gaboto y otro creo Saladero Cabal, en el norte, ¿no? Y era un punto de concentración para toda la actividad pecuaria, traer animales. También que se desperdiciaba casi todo, ¿no? Porque lo que se utilizaba en el saladero era el tasajo, la carne salada. Ahora huesos, menudencias y todas esas cosas, sangre, todo eso se desperdiciaba, tanto así que no sé si todavía existen las barrancas, todavía había una especie de túnel de desaguadero del saladero que iba y caía los desperdicios en el río Coronda. En mi niñez, vamos a decir, yo me encontraba muy contento de corretear por la gran playa de maniobra que había del ferrocarril, con hileras de vagones ferroviarios, de ver a la población que se amontonaban las carretas, que casi había temporadas de que los 8 kilómetros de Rosario hasta Maciel estaban cubiertos por carretas detenidas, hacían vivac, se estacionaban esperando el turno y dicen, yo lo he visto, nunca los conté, que en un momento supo haber hasta 14 ultramarinos detenidos en la rada, ¿no? Esperando cargar. Y se trabajaba día y noche.
y venían braceros digamos, de Corrientes, de Entre Ríos, del Chaco, de todos lados. El puerto traía mucho comercio, ¿no? Traía comercio. Inclusive, parece mentira, pero yo por ahí en mi libro Puerto Gaboto, la historia argentina comienza en 1527, yo hablo de que muchos automóviles directamente se traían, digamos, venían directamente consignados a Puerto Gaboto, ¿no? Y la muchachada ahí se comportaba como si fuera gente ciudadana, porque se permitía decir, por ejemplo, el Cadillac es una carretilla, el Ford esto, en fin, hasta categorizaba a la importación, ¿no? Había importación en general, todo eso traía como consecuencia transporte, inclusive la aglomeración de gente, las fondas y hoteles, porque inclusive hasta parece mentira, pero había fondas y hoteles, ¿no? Había un hotel de González Núñez y había hasta la fonda del Pollo, la fonda de Polí, la fonda, en fin, quiere decir que había mucha gente de tránsito, ¿no? Todo eso daba vida al pueblo, ¿no? Y vida a las 24 horas del día.